Bienvenidos Universos. Universos es el espacio donde de la mano de Marta Carrillo y de los expertos te damos herramientas para que logres crear la vida que deseas. Begoña García, instructora de método Wim Hof, nos enseña la magia de meterse en hielo. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Marta Carrillo y les doy la bienvenida a Universos, que es un espacio creado para encontrar herramientas para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, a través de visitar justamente el universo de nuestros invitados. Y el día de hoy nos acompaña Begoña García. Begoña, ¿cómo estás? Muy bien, mi Marta. ¿Y tú? Bien, también aquí feliz de tenerte. Begoña, fíjense, es abogada de profesión, pero es instructora del Club de Hielo. Usa el método de Wim Hof, que combina la exposición al frío con meditación, aparte que es fotógrafa, pero se ha dedicado ahorita a esta técnica que está como en auge, como que cada vez vemos más personas que tienen esta sumersión, que se sumergen en el hielo, y yo pues tengo mucha inquietud al respecto, entonces me encanta que Begoña esté aquí con nosotros. Pero bueno, la primera pregunta de este podcast es, ¿qué pasó en tu vida, Begoña, que te dedicas a lo que te dedicas? Ay, Marta, te platico. La historia es un poco rara. Bueno, no un poco rara, pero bueno, tiene ahí sus cosas interesantes. Yo, como bien decías, era abogada penalista y bueno, estuve durante mucho tiempo preparándome, litigando, me dedicaba 100% a ser abogada y obviamente sometida a como cantidades importantes de estrés, ¿no? Y de pronto hace como 5 años, como que se congeniaron varios factores ahí. Primero, cambié del penal al corporativo y eso implicó un poco que yo dejara mi gran pasión, que era litigar penal, sobre todo litigar causas perdidas. Y me fui a corporativo como para ver si esto de pronto podía hacerme como una abogada más completa o complementar mi preparación como tal. Y eso conllevó una gran frustración en mi vida, precisamente por haber sacrificado como mi gran pasión, ¿no? Y durante esa época que estaba sometida a cantidades brutales de estrés, dormía mal, comía mal, fumaba mucho, estaba todo el tiempo trabajando, sentada, con una vida mayormente sedentaria. Durante esas épocas empecé de pronto a soñar con ballenas, o sea, y esta historia es real. Empezaron a aparecerse en mis sueños orcas, que al principio, bueno, eran como sueños, o sea, un sueño normal y pasaba, pero de pronto empezó a pasar esto, que los sueños se quedaban como conmigo muchos días. Y los sueños como que se repetían ya no solo estando dormida, sino también despierta. Y como buena abogada, empecé a investigar cuál es el significado de estar soñando con ballenas, o sea, porque estaba rarísimo, de verdad, no fue un tema de, bueno, ya soñé, no, o sea, ya empezó a ser como muy recurrente y empezó a sentirse muy real. Entonces empecé a investigar cuál es el significado de soñar con orcas, todos los significados que me decían maestros y de pronto lo que encontraba en Google o lo que podía leer como en determinados lugares, como que no me hace sentido, hasta que decidí tomar los sueños como un llamado y los llamados se atienden. Entonces, la idea era que yo tenía que acercarme a ellas, a ver qué era lo que me tenían que decir o cuál era la razón de los sueños. Y para llegar a ellas yo tenía que irme a Noruega, que es realmente el único lugar en donde puedes nadar con ellas. En ese entonces no había tantas orcas en México, fíjate, porque ahorita ya hay una presencia mucho más que antes. Pero hace 6 años, o sea, habían orcas, pasaban orcas por Baja California, pero eran como en extensions, o sea, solo van pasando. No estaban los pods, todas las familias como en un lugar como por días para que uno pudiera acercarse a ellos. Entonces resultó que Noruega era el lugar como más viable para que yo pudiera llegar a ellas y pues tenía que prepararme y pues durante un año me puse a preparar como loca, o sea, me certifiqué en apnea, pero en nivel 1, pero en nivel 2 y me certifiqué, pero en PADI de aguas abiertas y tomé muchas clases de breathwork para poder, o sea, para complementar mi práctica de la apnea, exacto. Y cuando tomé la certificación de traje seco, porque en Noruega te tienes que meter con ellas en traje seco por la temperatura del agua, cuando tomé la certificación de traje seco, yo era una boya enorme y yo como, así no me puedo acercar a las ballenas, voy a tener que entrar. ¿Qué es traje seco? ¿Qué es traje seco? Cuando tú entras a prácticas como o a deportes como buceo o apnea y demás, dependiendo de la temperatura del agua, es el equipo que tú traes. Entonces, puedes entrar en aguas muy calientes sin nada, en aguas más frías traes un wetsuit y en aguas muy frías traes un dry suit, un traje seco, que es como de un astronauta. Tú flotas porque la función del aire es aislar a tu piel
del agua y generar calor para que tú puedas estar de alguna manera en esas aguas. Entonces fue en la certificación de traje seco donde yo dije, yo no voy a poder hacer temas de ballenas así, voy a tener que entrar en wetsuit. Y tenía que entrenar entonces a mi cuerpo para soportar pues las temperaturas gélidas del mar del Ártico. Y alguien me dijo como, güey, hay un señor que está metiéndose a tinas con hielos, ¿por qué no lo investigas? Y así fue como llegué en un primer momento a conocer o a saber de Wim Hof. Entonces busqué dónde podía yo ir a un taller de fundamentos del método Wim Hof, resultó que fue acá en México. Fui al taller y el primer día que entré a la tina, I was hooked. O sea, la experiencia que yo tuve fue muy profunda y desde ahí, durante 10 meses, un año, me metí todos los días a la tina. Pero es que así amaneciera lloviendo, con frío, tarde, yo de malas, de buenas, en mi periodo, o sea, como yo estuviera, yo entraba a la tina. Y así fue como empecé mi práctica. Al final cumplí mi sueño de ir a las ballenas. Y, o sea, nada más como curiosidad, ¿cómo fue la experiencia de las ballenas? Y si descubriste lo que las ballenas tenían que decirte y que se presentaron a través de sueños. Claro claro que se manifestó. Digo, te lo cuento rapidísimo porque no nos podría llevar horas, pero como te dije, en ese momento de mi vida yo estaba muy frustrada y muy enojada. Y este enojo empezó a convertirse en un enojo no trabajado y no bien manejado, empezó a convertirse en ira. Y yo de verdad me pasaba, Marta, todos los días, encabrona. Todos los días. Yo me despertaba y desde las 9 de la mañana yo estaba, pero si no le gritaba al pasante, le gritaba a otra persona, y si no me estaba quejando, todo él está enojada hasta que a veces necesitamos como un poco espejos que nos hagan ver estas partes, nuestros puntos ciegos, ¿no? Y mi hermana se vio a vivir un tiempo conmigo y un día me sentí y me dijo, tú no puedes seguir así, te vas a enfermar. O sea, todo el día estás enojada. Y estás enojada, pero conmigo, pero con él, pero con el que abre, pero con el que te marca, pero si no están, o sea, con todo. Y cuando te platicaba que después de prepararme un año, ya te imaginarás todo el equipo que compré, pero es que compré el traje perfecto, pero las aletas perfectas, pero entonces todo el equipo me lo compré, pero a la medida, pero todo. Y cuando me voy para Noruega, una aerolínea tuvo el detallazo de mandar mi maleta a Perú. Entonces yo llegué a Noruega con lo que traía puesto. Y lo que pasó fue que cuando ya estaba yo en los fiordos, en los barcos en los que bajas al fiordo para poder entrar a nadar con las orcas, había, haz de cuenta que una begoña que estaba completamente asombrada por la experiencia. La primera vez que vi salir una orca a 1 metro de mí fue como todo mi cuerpo se quería expandir. Y una begoña que quería seguir enojada con la aerolínea porque por qué hicieron eso y porque a mí y yo qué. Entonces como que fue muy evidente para mí darme cuenta mi enojo, cómo me estaba enfermando. Yo estaba inflamada, yo tenía una inflamación sistémica en el cuerpo que segura, o sea que sin duda era resultado de todo el estrés al que yo estaba sometida en ese entonces por mi profesión y por muchas otras cosas, pero sobre todo por el enojo. O sea, me empecé a dar cuenta que los días que yo estaba más enojada, empezaba a inflamarme y de pronto en la noche yo traía una panza insostenible. Entonces fue gracias al viaje, o sea, más bien cuando yo regresé del viaje fue cuando vi que yo tengo que empezar a trabajar este enojo y desde ahí empecé con un proceso terapéutico muy profundo para trabajar solo el enojo y la ira. Y este proceso terapéutico... ¿Las ballenas te liberaron? ¿De alguna manera te fueron tu espejo para decir, estoy aquí por esta razón? Así es. De hecho, cada vez que una ballena sale a superficie y vuelve a entrar, es muy chistoso como sobre el mar, aunque haya marea, deja una huella. Y yo esa huella la interpreté como un espejo. O sea, yo estaba viendo claramente qué era lo que me estaba enfermando en ese momento. Y sí, fueron las ballenas no solo las que me ayudaron a iniciar este proceso de sanación tan profundo en el que llevo ya mucho tiempo, sino que también pues me llevaron a lo que me dedico hoy en día, que es a compartir el método. Oye, antes nada más una pregunta, ¿qué se siente nadar con ellas así en un ambiente como eso, con familia? No lo puedes creer. No lo puedes creer, porque aparte, pues ya también hago eso. Es el 3er año que voy y ya van 2 años que llevo grupos de gente que se quiere acercar a ellas y estar ahí es algo que es bien difícil de poner en palabras. Como yo lo veo es que las ballenas son unos seres
increíbles, increíbles, y todo el campo electromagnético que ellas tienen absorbe tu campo electromagnético porque o sea, nuestro campo electromagnético es proporcional a nuestra masa corporal. Entonces tú empiezas a entrar en la vibración de ellas y es que es solamente estar conectada con el todo. Yo sé que suena rarísimo, pero cuando estás Te lo ahí, entiendo perfecto. O sea, podría verme ahí. no lo puedes creer. O sea, estás conectada con lo más profundo de ti, estás conectada con todo. Aparte, cuando entras al mar, estás rodeada de ellas, y aparte se siente como si te abrazara el fiordo, pero te abraza también todo el espacio en el que estás. Allá nunca sale el sol. Entonces es amanecer, 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 atardecer, porque nada más hay luz, es luz de 8 a 1 de la tarde. Entonces estás como en este espacio puro, de expansión absoluta. Es como, yo creo que la palabra es expansivo. Y son unas grandes guías. Y lo mismo sucede con este método de Wim Hof, o sea, lo mismo sucede de la expansión, pero ¿cómo se logra la expansión cuando el frío contrae, ¿no? O sea, biológicamente, si tú estás en el calorcito, te expandes, pero el frío te contrae. ¿Cómo puedes lograr entrar en estas temperaturas? ¿Y para qué? O sea, como que, o sea, yo amo el agua caliente. Te lo voy a platicar. O sea, algo que está sucediendo un poco es que como tiene un cierto impacto visual, entrar, por ejemplo, a una red social y ver que alguien está dentro de una tina con hielo, es como, entonces todo el mundo piensa que el método Wim Hof es solamente exposición al frío. No, es un método que consta de 3 pilares, que es, y todos, o sea, contestando a tu pregunta, todos influyen para que tú puedas sostenerte en la incomodidad que es estar adentro de una tina con hielo. Y los 3 pilares son respiración, breathwork, exposición al frío y mindset, o sea, presencia, intención, compromiso mental, porque este tercer pilar puede tener distintas acepciones dependiendo de la persona. Por ejemplo, para mí es completamente intención y presencia. Para muchas otras personas puede ser entrenamiento de la concentración o compromiso mental. Entonces, estos 3 pilares son los que juntos te permiten llevarte a este lugar absoluto de incomodidad desde donde tú puedes crecer y mejorar o evolucionar a nivel físico y a nivel emocional y personal. Entonces, ¿en qué consiste? Primero, a ver, explícame en qué consiste y luego me explicas estos 3 pilares ya dentro de la acción para saber por qué hacerlo o para qué hacerlo. Entonces, dime en qué consiste primero, descríbeme el hecho para que aquellos que no lo conocen sepan cómo es. Ahí te va. Y es importante que te platique así porque o sea, si alguien entra a cualquier lugar y con el método Wim Hof, va a encontrar que el método ha curado no ha curado, pero ha colaborado en la sanación de un espectro amplísimo de enfermedades y condiciones. ¿Y cómo es que eso sucede? Y yo creo, y fíjate que mi elemento es sin duda el frío, es en donde yo fluyo y donde yo conecto más, pero estoy convencida que para procesos profundos de sanación, la respiración y el breathwork es lo que más ayuda. Entonces, primero lo que hacemos o lo que enseñamos y compartimos es el protocolo de breathwork, y este consiste en 4 rondas de super oxigenar a tu cuerpo y retenciones. Entonces, nos acostamos, y esto se practica en casa, entonces tú en la mañana, todas las mañanas te acuestas y siempre en un lugar seguro y haces esas 3 rondas que si quieres ya a detalle. Eso es la parte de breathwork. Haz una respiración de estas para saber cómo qué es, por ejemplo. Mira que yo no debería de hacerlo así porque estoy sentada, porque siempre tiene que ser en un lugar seguro y acostada. Ajá. Entonces, respiramos de esta manera. Entonces, el movimiento es como una ola. Entra el aire, lo llevas todo hacia el vientre, hacia la panza, inflas la panza, subes el aire al pecho, de ahí a la cabeza y lo sueltas. Entonces, son de esas 30 a 40 respiraciones y una vez que terminas las 140 respiraciones, inhalas profundo, exhalas ahora sí todo el aire y casi a pulmón vacío, retienes cierto tiempo. Después de eso, de la retención, inhalas profundo, vuelves a retener ahora a pulmón lleno y eso es una ronda. De esas, haces 4 y ese es un protocolo del método de Wim Hof. Esto también, así como la tina es un estrés para el cuerpo, esto también es un estrés para el cuerpo.
Entonces, pero tú me dirías, oye, Goña, pero bueno, por todos lados escuchamos que el estrés, y que hay que declarar la guerra al estrés porque el estrés nos está matando. Sí, pero no. Lo que nos está matando es el estrés sostenido, el estrés crónico, el estrés permanente. Ese estrés es estrés oxidativo, ¿ok? Y ese estrés oxida el cuerpo, como bien lo dice su nombre, hace que, o sea, es la antesala de enfermedades porque ese estrés inflama. Entonces, recordemos que toda enfermedad no puede suceder sin inflamación. Entonces, ese es el estrés al que estamos sometidos todo el día, todo el tiempo, todo el mundo, porque el mundo en el que vivimos inflama. La Ciudad de México inflama todo la comida, o la comida que comemos cuando no tenemos oportunidad de ser como muy conscientes de qué comemos, inflama. Como respiramos, inflama, oxida, porque respiramos muy rápido. Entonces, ese es el estrés al que le tenemos que declarar la guerra. Ahora, hay otro tipo de estrés, y ese es el estrés hormético. Seguramente han escuchado la palabra hormético por ahí. Ese es el estrés que necesitamos todos para fortalecernos, para adaptarnos, para evolucionar y para estar bien. Ese tipo de estrés es el que le permite al cuerpo, precisamente, fortalecerse. Pero entonces, ¿qué es el estrés hormético? Si el estrés oxidativo es una gran cantidad de estrés, el estrés hormético son cantidades de estrés, o sea, dosis bajas y sobre todo controladas. O sea, sobre todo mucho a conciencia. La respiración que te acabo de describir como el protocolo y las inmersiones en tinas de hielo son estresores horméticos. Son estresores porque estresan al cuerpo, pero son horméticos porque están controlados. Es un poco decir lo que no te mata te hace fuerte. Es fortalecer a tu cuerpo a través del estrés. Ese estrés sí lo queremos todos en nuestra vida. Y de eso, o sea, eso hay que entenderlo para poder entender de lo que se trata el método Wim Hof y las mismas tinas con hielo. Entonces, tú entras a la tina para estresar a tu cuerpo 3 minutos, y ahorita hablamos del tiempo más, la verdad, porque tipo, esto es muy importante. Sales y regulas a tu cuerpo. Ese estrés fortaleció a tu cuerpo en un sinnúmero ahora sí que de trincheras. O sea, y en todos los órganos del cuerpo, no nada más, o sea, en la parte de piel o de músculo. No, hombre, eso es lo de menos. Digo, está maravilloso de la piel y demás, pero eso es lo de menos. Más que órganos, a todos los sistemas del cuerpo los activa. Y los que considero más importantes es el sistema cardiovascular, el sistema endocrino y el sistema inmune. Esos 3 sistemas son uno de los que fortaleces con esta práctica. Y no solo eso, o sea, la verdad es que entrar a una tina con hielos o exponerte al frío tiene un sinnúmero de beneficios, o sea, contribuye a tu metabolismo, contribuye, como ya te decía, al sistema cardiovascular, te permite, o sea, a nivel físico tiene todos estos efectos positivos, sobre todo también a nivel emocional. Y ahorita te platico por qué, porque tiene efectos en la psique, a nivel mental, que yo creo que son los más importantes. O sea, ahorita hablamos de la mente, pero dime una cosa, hay gente que reporta que no puede ni respirar, que claro. se mete y, o sea, yo creo que yo sería de esas, porque te digo que yo me baño como si, o sea, estuvieran pelando un pollo. Entonces, pensar en meterme una de esta de hielo y esa gente que dice que no puede ni respirar y que siente que todo se paraliza, que es como prácticamente, no les llega a dar hipotermia por el tiempo, pero baja todo tu ritmo, o sea, corporal. ¿Qué pasa con esas sensaciones? O sea, si sientes que el corazón, ¿puede pasar eso? No puede pasar, pero te voy a explicar por qué. El cuerpo, todos los organismos tienen al balance, eso se llama homeostasis, ¿ok? Entonces, nuestro cuerpo, siempre que lo sometemos a cualquier estresor, va a hacer todo lo que, o se va a valer de cualquier herramienta que tenga para regresarte al balance. Te voy a dar un ejemplo muy, muy sencillo. Yo ahorita salgo de acá y hace un calorón allá afuera, entonces los sensores de mi cuerpo, porque acuérdate que nosotros somos seres sensoriales, ¿ok? Nuestro sistema nervioso se compone de 2, el sistema nervioso central, que es nuestro cerebro, que es el centro de control, y nuestro sistema nervioso periférico. Todo este cableado de nervios y todos los demás sensores que tenemos en el cuerpo se encargan de todo el tiempo estar recibiendo estos estímulos del medio ambiente para mandar esa información al cerebro, y que el cerebro, como centro de control, le dé la indicación al cuerpo de que, a pesar de estos estresores, haga lo que pueda para contrarrestarlos y entonces mantenerte en balance. El ejemplo que te daba, yo ahorita salgo acá a la calle, hace un calorón tremendo, los sensores de temperatura registran que hace un calor y el centro de control le manda la señal al cuerpo de haz vasoconstricción o ponte a temblar. ¿Por qué? Para generar calor
para bajar la temperatura corporal y que a pesar del calorón, tu cuerpo se pueda mantener en balance. Lo mismo pasa con el frío, no solo con la tina, pero si yo salgo por acá otra vez a la calle y hace un friazo, los sensores de temperatura hacen el mismo jale y la orden del cerebro es haz vasodilatación y estimula las glándulas sudoríparas para que entonces podamos aumentar la temperatura corporal y que a pesar del frío tú estés en balance. Entonces, todo el día, todo el tiempo, tu cuerpo está haciendo este jale. Ese jale lo hace el centro de control a través del sistema nervioso autónomo, que es esa parte del sistema nervioso que se encarga de que nosotros sobrevivamos a pesar de cualquier cosa que esté sucediendo, sin que nosotros tengamos ninguna injerencia en él. Un ejemplo rapidísimo, porque esos fueron como dos ejemplos del ambiente, pero lo mismo pasa dentro del cuerpo en el sentido de, por ejemplo, si yo ahorita me echo un jugo de naranja, que es una bomba de glucosa para el cuerpo, es los sensores en el estómago, por así explicarlo, mandan la señal al cerebro y el cerebro le dice al páncreas, tú tienes que liberar ahorita insulina. Entonces, la liberación de insulina ayuda a regular los niveles de glucosa y a pesar de ese bombazo de glucosa que tú recibiste, te mantienes en balance. Entonces, esto te lo expliqué porque lo mismo pasa con la tina. Cuando una persona entra a una tina con hielos, el cuerpo inmediatamente recibe esta señal, manda la señal al cerebro y el cerebro dice activa la respuesta del estrés, o sea que es la respuesta de fight or flight, que seguramente lo han escuchado, se activa inmediatamente y el cuerpo lo que tiene que hacer es generar la mayor cantidad de calor posible para que tú puedas sobrevivir a esa temperatura inhóspita, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cuerpo tiene muchas herramientas a su disposición para generar calor. Una de las más importantes es el shivering, te pones a temblar, ¿no? Que ahorita te voy a explicar la importancia de esta práctica de dejarte temblar. Pero, por ejemplo, y yendo a lo que me platicabas, en lo que la gente siente que no puede respirar, ahí lo que pasa es que el cuerpo, acuérdate que lo que quiere es generar calor. Entonces, aquí nosotros tenemos los músculos intercostales. Los músculos intercostales chupan una cantidad de glucosa tremenda para generar calor. Entonces, como el cuerpo necesita generar calor, el primer impulso es... Pero hay gente que dice que yo sentía que se me colapsaba un pulmón. No, lo que pasó fue que tu cuerpo necesita activar esta parte para generar calor. Entonces, es por eso esa sensación. Ahora, la temblorina es porque es tan importante. El problema es que nosotros tenemos relacionado el temblar con vulnerabilidad. Entonces vemos a alguien temblando y es como asistan a esta persona, tápenla, métanla, den un tecito. Y no, cuando tú estás temblando, lo único que está haciendo tu cuerpo es generar calor para mantenerte en equilibrio. Y no solo eso, temblar activa la grasa parda, que es uno de los mayores beneficios de esta práctica. Cuando te platico rapidísimo la grasa parda, porque a mí me parece de verdad de las cosas más importantes de mi práctica personal y de aplicar este método en tu vida cotidiana. Todos nacemos con grasa parda, ¿okay? Con mucha grasa parda. Había la creencia que con la edad íbamos perdiendo grasa parda, porque de distintos estudios se había probado que un niño tiene mucha grasa parda y los adultos ya no tienen. El problema es que la grasa parda es una grasa que el cuerpo tiene para, entre otras cosas, contrarrestar los cambios de temperatura y proteger de los cambios de temperatura. Pero la grasa parda solo se genera si tú estás expuesto a temperaturas bajas. Y lo que pasa es que nosotros, o sea, nace un niño aquí en el hospital de confianza y en cuanto nace la criatura, se lo pasa a la enfermera y la enfermera le pone 4 conchas. Y le pasa la bendición a la madre y la mamá le pone 3 más. Y, ¿no? Y salen del hospital, pero, o sea, hacía 20 grados y con gorro, un gabinete tapado, ¿no? Bueno, y el resto de nuestra vida nos la pasamos cubriéndonos del frío. Oye, tápate porque si sales te vas a enfriar o te vas a enfermar. Entonces nunca volvemos a estar expuestos al frío. Y como no estamos expuestos al frío, el cuerpo no ocupa, por así decirlo, esa grasa, generar grasa parda. Y entonces dejamos de producir grasa parda y nos quedamos. El tema con la grasa parda es que es una de las células del cuerpo que más densidad mitocondrial tiene, es decir, que más mitocondria tiene, es decir, la mitocondria es la fábrica de las células, lo que permite que la célula trabaje mejor, se regenere más rápido. Exacto. Entonces, tú quieres tener al cuerpo lleno de grasa parda para generar estos procesos de regeneración celular,
de recuperación. Por eso, muchos de los beneficios de esta práctica están asociados con la longevidad. Digo, entre otras cosas, porque la grasa parda permite que la célula tenga estos procesos regenerativos más rápido y con mejores, más óptimos, con mejores resultados. ¿Cuáles son los beneficios reales de este método Wim Hof? Miles, pero mira, acelera el metabolismo, ayuda al sistema cardiovascular, lo optimiza, ayuda al sistema cardiorrespiratorio, ayuda a la regeneración celular, por eso está vinculado con la longevidad. Ayuda también a... ¿qué te puedo decir? ¿Cuáles son mis favoritos? La mente que decías, o sea, las emociones. Pero, sí, pero a nivel físico son todos estos, claro. A nivel emocional bueno, a ver, y otro beneficio físico maravilloso es las propiedades antiinflamatorias. Lo decíamos al principio, o sea, vivimos en un mundo que constantemente nos inflama. Por lo tanto, tener herramientas para desinflamarnos ya no es un lujo, es una necesidad. Entonces, lo que sucede cada vez que tú haces el protocolo de respiración que te acabo de platicar y que te metes a la tina, es que tu cuerpo genera dos tipos de proteínas. Las proteínas antiinflamatorias que se llaman interleukin 10 y las proteínas de shock térmico. Las proteínas antiinflamatorias interleukin 10 se quedan en tu cuerpo hasta 6 días. Entonces, tu cuerpo todo el tiempo se está desinflamando, o tú le estás ayudando a tu cuerpo para que todos estos procesos inflamatorios de alguna forma se contrarresten, por un lado. Y por otro lado, las proteínas de shock térmico, que son las cold shock proteins, lo que hacen es proteger a la célula del estrés, que en este caso está vinculado con el cortisol y demás. El cortisol también es una hormona maravillosa que tenemos ahí con una mala fama que debe ser todo lo contrario, pero bueno. Entonces, esta proteína lo que ayuda es a fortalecerte, a fortalecer a la célula. Entonces, tú lo que necesitas es todo el tiempo tener estas proteínas en el cuerpo para estarte desinflamando. Ese yo creo que es uno de los mayores beneficios. El control mental que hablábamos, o sea, de poder dirigir tu atención y tu mente a algo como, yo lo pensaría como subir la mente para que no sienta tanto el cuerpo en ese momento. Todo lo contrario. O sea, y a mí esta paradoja me gusta mucho. Yo lo vivo como una paradoja, porque es muchas veces que estoy en el taller, cada vez que le pregunto a la gente cuál es su expectativa, qué haces tú aquí, se repite muchísimo como, quiero soltar el control mental y tengo una mente muy controladora y quiero trabajar. Pero como te dice, una paradoja, o sea, es un poco, cuando tú entras a la tina, tienes que controlar tu respiración, donde hay control, tienes que controlarte a ti para poder soltar el control y poderte mantener ahí. La tina es un lugar muy incómodo, muy incómodo. Entonces es cómo te sostienes tú en esta incomodidad. Una cosa que digo muchísimo en mis talleres es como en la tina, como en la vida. O sea, la vida está llena de situaciones incómodas y de incomodidades, ¿no? O sea, desde una plática con tu pareja es un lugar muy incómodo. Por ejemplo, ahorita que mi padre está pasando por una enfermedad un poco dura, son pláticas familiares muy incómodas. Y como eso, hay muchísimas otras circunstancias en la vida que nos confrontan con la incomodidad. Entonces es enseñarte y aprender cómo te vas a sostener en esta incomodidad, en tu centro. Y es una práctica. Y aparte, una de las cosas que yo he aprendido en este proceso tan largo de sanación que yo llevo es que no es un proceso lineal. O sea, creo que estar vivo es un proceso de sanación permanente. O sea, como que al principio yo pensaba, bueno, como que obviamente hay milestones, pero no llegas a tierra nunca, y estás todo el tiempo sanando. Entonces, hay setbacks ahí. Y es enseñarle a tu cuerpo a sostenerte incluso en estos procesos de sanación, en lugares tan incómodos en tu centro, respirando, siempre. Y dos preguntas, la frecuencia y si hay alguna contraindicación para meterte a la tina de hielos. Sí, o sea, eso es bien importante, mi Marta. No, o sea, esto de la tina con hielo, yo no recomendaría que sea de forma aislada. Siempre yo creo que tiene que complementarse con respiración. Y por lo mismo, esto que es el método Wim Hof, no debe de verse como nada más es una tina con hielos. Hay todo un espectro de herramientas que lo complementan y lo fortalecen, que yo recomiendo practicarlo completo. de una forma completa. Ajá. Entonces, tanto la respiración como la inmersión en el frío
En principio está contraindicado para personas con ataques epilépticos, con epilepsia y con condiciones cardiovasculares severas. Ahora, no es que estas personas no lo puedan practicar, pero el approach debe ser distinto. Deben buscar a un instructor certificado y la forma de empezar a practicarlo debe ser mucho más suave, porque tienes que estar muy pendiente de cómo va reaccionando el cuerpo y de cómo puedes utilizar la herramienta a tu favor en vez de en tu contra. Esas son las únicas dos contraindicaciones. Todas las demás personas lo pueden practicar. Ahora, el tiempo. A mí el tiempo me parece que es, más bien este tema me parece que es súper relevante. Es una, ahora sí que como cruzada que tenemos en el Club del Hielo, porque pareciera que la lógica indicaría, ese es un mito que hay detrás de la expresión al frío, que bueno, o sea, si 2 minutos me dan todos estos beneficios, 10 me dan más. Y justo no. Entonces, por eso le tengo que trabajar un poco con toda esta frustración que yo veo de todo el mundo, muchas personas en sus redes sociales como poniendo, hoy aguanté 20 minutos. Sí. O sea, para empezar no es aguantar. Tú no entras a la tina a aguantar. Tú entras a la tina a aceptar al frío. En la medida en que tú aceptes el frío, es en la medida en que tú vas a sostener ahí. Si tú te peleas con el frío va a ganar. Si tú entras allá a aguantar, pues para aguantar, pues cualquiera aguanta. Pero ese no es el trabajo empieza a suceder y esta magia empieza a suceder cuando tú entras y aceptas el frío. Y eso sucede entre los 2 o 3 máximo primeros minutos de tu inmersión. Cuando tú terminas el segundo minuto o el tercero, tú te sales. No tienes por qué estar más, porque te voy a decir una cosa. Hablábamos del estrés. 3 minutos, 2 o 3 minutos es un estrés hormético. Más tiempo oxida, o sea, no es que oxida la célula, pero cansa a las células. Entonces, lo que tú vas a lograr es exactamente un efecto adverso al que tú estás pretendiendo obtener. Entonces, cansas a tu célula, la sobreestresas. Entonces, es que aguanté 20 minutos en la tina, pues lo estás haciendo de forma incorrecta. Son 3 minutos. Aparte de protocolo para todos. Y eso es muy importante y por eso el tercer pilar es tan relevante. Porque el mindset y que tú ubiques cuáles tus objetivos y tus propósitos es lo que hace, lo que va a definir tu protocolo personal. Porque todos somos distintos. Tú, Marta, tienes ciertas condiciones distintas a las mías. Todo el mundo tiene condiciones distintas. Tenemos cuerpos distintos. Entonces, una de las cosas que es más importante de este método es que te permite observar y entender esta conexión de mente-cuerpo y estar conectada con tu cuerpo. Y la conexión con tu cuerpo o sea, significa poder leer los mensajes que tu cuerpo te está enviando todo el tiempo. Yo por eso lo que te platicaba de mis inflamaciones, yo dejé llegar la inflamación muy lejos. El otro día leí un post que decía, cuando no escuches los susurros de tu cuerpo, lo vas a tener que escuchar gritar. Y fue justo lo que me pasó. O sea, yo no puse atención a mi inflamación hasta que yo no tenía unas panzas tremendas. Entonces, acá es lo mismo. Tú tienes que estar atenta a los mensajes de tu cuerpo. Oye, a mí 2 minutos no me funcionaron. Yo necesito estar menos porque yo ya logré pasar de este estado de estrés a un estado de relajación dentro de la tina. Y si eso sucedió al minuto 10, tú estás lista para salir. Ya estás. Pero entonces la gente piensa que entonces yo me quedo 20 minutos y lo que estás haciendo es justo sobreestresar al cuerpo. Por eso es importante que identifiques tu objetivo. Te voy a otro ejemplo. Es buenísima esta práctica para quemar grasa porque acelera el metabolismo. Hay protocolos de fat burning. Pero ese protocolo, por ejemplo, entonces es distinto. Tú entras 2 minutos, sales, te regulas. Entras 2 minutos, sales, te regulas y probablemente puedas entrar uno más. Pero el objetivo de ese protocolo es otro. Oye, yo vengo aquí porque lo que yo quiero es vivir o fortalecer esta parte de soltar el control al mismo tiempo y estar conectado con mi cuerpo. Perfecto, tu protocolo es este. Oye, yo tengo, hay como muchas cosas que es importante saber. Por ejemplo, no puedes entrar a la tina después de comer, nunca, pero tampoco nunca en ayunas si tu glucosa está baja. Entonces, hay muchas cosas que deberíamos de, porque aparte todos deberíamos de medirnos todo el tiempo. O sea, la primera vez que yo le dije a mi endocrinóloga lo que yo hacía con la tina, me dijo, lo estás haciendo todo mal. Mira cómo está tu glucosa basal en la mañana. Mira cómo tiene las hormonas. Tú no puedes entrar a la tina en ayunas. Entonces yo tuve que modificar todo mi protocolo en base a mis estudios. Y yo, por ejemplo, no puedo entrar a la tina si no me echo medio plátano antes. Entro a la tina, salgo, me regulo y me echo un bomb de proteína. Ese es el protocolo de Begoña, porque Begoña tiene ciertas métricas. El protocolo de Marta será distinto. Entonces es como, hay muchos factores que tomar en cuenta. Me encanta que nos hayas explicado todo esto porque creo que hay bases, o sea, uno no es para todos de la misma manera, creo que eso base no es moda,
tiene tiene una intención que es importante que la tengas clara y que estés con alguien que te pueda acompañar en esa intención. Y por último, Begoña, yo quisiera preguntarte, con toda tu experiencia con las ballenas, con el frío, con los hielos, con todo este camino que has tenido tú de mucho contacto con el cuerpo, si pudieras regalarle hoy a la gente algo con una varita mágica que quieras, para toda la humanidad, ahí les va lo que a mí me gustaría que tuvieran todos, ¿qué dirías? Te la voy a cambiar un poco. Si ahorita yo tuviera una varita mágica, me encantaría que esta herramienta llegara a todo mundo. Y te lo digo porque acabamos de dar un taller increíble en el Club del Hielo para madres de mujeres desaparecidas. Y cuando empezamos a estructurar ese taller, mi equipo y yo caímos en cuenta que el wellness es de gente con recursos y no todo mundo tiene acceso a él. Entonces, si yo tuviera una varita mágica, la verdad que llevaría esto, sí, el método para todos. O sea, acercaría a esta herramienta que está en serio salvando vidas y cambiando vidas para todas las personas que están atravesando por situaciones gruesas, estrés y de poco contacto, para que pudieran utilizarla en su mayor beneficio. Begoña, pues de verdad muchísimas gracias por esta entrevista, gracias por compartirnos, por hacerlo de una manera tan clara, fácil, como viste, fue una plática rica. Entonces, pues te mando un beso enorme y muchísimas gracias, Begoña. Oye, Marta, gracias por invitarme. ¿Cuándo va a estar el club? ¿Sería el 5 o 6 de mayo? Bueno, a punto, yo creo, o sea, sí tengo que ir para poder ponerle una intención. Sí me da nervio, no te puedo decir que no, porque yo sé Claro, como del calorcito y todo eso, todo mundo. pero será interesante Pero tener esta yo te voy a experiencia. llevar de la mano. Va que va. No te preocupes. Órale, te Que mando estés un muy bien, mi beso. Marta. Te mando un beso. Nos vemos Bye. pronto. Muchísimas gracias, Begoña, por esta A entrevista. ti, bye. Ay, ¿sabes qué? Se me olvidó decirte. Y si nos quieren seguir, arroba el Club del Hielo. Ok, arroba Club del Hielo. Va. Arroba el Club del Hielo y Arroba ahí el Club estamos. del Hielo, ahí la tienen. Begoña, pues muchísimas gracias y yo soy Marta Carrillo y nos vemos en el siguiente universo. Hasta la próxima. Bye.